Es otro tipo, es otro tipo, es Dios, es ese Dios amoroso que conocemos, ¿no? Entonces, por medio de Cristo, el hombre se siente llamado e interpelado por esta persona divina. De aquí, que si bien es cierto que el mensaje de Jesús no se identifica ni se agota en un programa moral, sin embargo, su predicación transmite y comunica también una doctrina moral. Entonces, Jesús no es un moralista, no fue un moralista. Su programa no fue un programa moral, fue una vida, un conjunto de hechos para salvarnos, ¿no? Un programa de salvación de la humanidad. Pero el hecho de que haya venido y que nos haya dado todas esas enseñanzas, ahí están contenidas todos esos principios morales que nosotros tenemos que adecuar a nuestra propia vida. ¿Ya? Bien, vamos siguiendo. Entonces, los principios morales que se contienen en la predicación de Jesucristo surgen de las exigencias que él predicaba. ¿Bien? Entonces Jesús no nos ha venido a decir, esto es moral, esto no es moral, esto sí, esto no. Jesús, más que predicar, predicaba con su propia vida, pero también con sus enseñanzas, ¿no? Entonces, en esas predicaciones estaban llenas, todas esas predicaciones estaban llenas de contenidos morales. Dice, Jesús de Nazaret no solo desvela el misterio de Dios, sino que exige a sus seguidores que vivan como Él vive, ¿no? Entonces, toda su enseñanza también trajo exigencias para nosotros, exigencias morales. De aquí dice la imposibilidad de separar los preceptos morales predicados por Jesucristo de los contenidos doctrinales de su mensaje salvador. ¿Mm? Su mensaje fue un mensaje de salvación, pero lleno de contenidos morales. ¿Mm? Bien, ahora vamos hoy a ver unas claves para entender la moral en el Nuevo Testamento. 10 criterios que hemos tomado para poder descubrir cuáles son las enseñanzas de Jesús sobre la moral y sobre esa moral que nosotros debemos vivir. Ya en la primera clase hablábamos de las bienaventuranzas. Bueno, ahí tenemos una fuente de moralidad, ¿no? Las bienaventuranzas. Pero ahora vamos a mencionar diferentes criterios para entender la moral en este Nuevo Testamento. Lo primero que Jesús nos enseña es que lo decisivo en la vida no es el actuar, sino el ser. No es el actuar, sino el ser. Entonces, lo decisivo en la enseñanza de Jesús no son los actos buenos o malos, sino si yo realmente soy buena o soy mala. Porque lo importante no es tanto hacer, sino es ser. Ser. Entonces, lo decisivo entonces no es actuar, lo decisivo es ser. Yo ser como persona, como soy. Lo verdaderamente decisivo, entonces, no es realizar o cumplir actos de caridad, sino que lo que realmente vale es ser caritativo. Lo verdaderamente decisivo, entonces, no es realizar o cumplir actos de humildad, sino ser humilde. Esta característica nos ayuda a superar desde su mismo planteamiento una moral exclusivamente de actos
externos. Fíjense qué importante es esto para nosotros. Para nosotros que muchas veces buscamos actuar solamente porque así se nos manda o porque creemos que así se debe ser, pero nosotros en realidad no somos eso. ¿Mm? Realizamos algún acto de solidaridad, pero en realidad no somos solidarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya yo voy a ayudar en mi parroquia, en esta actividad, en esta comunidad, pero cuando alguien viene a mí personalmente y me pide algo, no soy capaz de darle. ¿Mm? Entonces son solamente actos externos, pero yo no soy lo que dicen mis actos, ¿verdad? Jesús ejemplificó su programa moral, entre comillas, con la imagen del árbol y los frutos. Y él que nos decía en Lucas, nos decía, no hay árbol bueno que dé frutos malos. O sea, si tú eres una buena persona, tú vas a actuar con bien siempre, ¿no? Y dice, tampoco hay árbol malo que dé fruto bueno. Es decir, yo, si soy una mala persona, tal vez puedo hacer algo bueno, pero en realidad ese acto va a estar manchado por mi ser, porque en realidad yo no lo siento, ¿m? Porque yo no soy buena. Lo hago por cumplir, lo hago porque me vean, lo hago por diferentes razones, pero no lo hago porque lo sienta realmente, ¿no? Entonces, no hay árbol bueno que dé frutos malos, pero tampoco hay árbol malo que dé frutos buenos. Por eso lo que debemos transformar es nuestro ser. En eso debemos preocuparnos. Dice, el hombre que es bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el que es malo saca cosas malas de su mal tesoro. De la abundancia del corazón habla la lengua. Esto nos dice Jesús en Lucas, ¿no? Entonces, lo primero es lo decisivo, no es actuar, sino es ser. Más importante que actuar es ser. Eso no significa que el actuar no sea importante, por supuesto que es importante, pero si va acompañado de mi propio deseo, de mi propio valor, de mis propios principios, mucho mejor, ¿no? Estaríamos juntando el actuar con el ser. Bien, entonces, acá. Lo segundo, y va en consonancia con lo primero. Lo más importante no es el exterior, sino el interior. ¿Mm? No es el exterior, sino el interior. Quiero sacar esto de acá porque no miro bien, pero bueno, vamos a ver. Dice, la moral cristiana, además de ocuparse de los actos externos, ve también la moralidad del interior. Fíjense. O sea, no solamente actos externos, sino también mi interioridad. De aquí que puedan catalogarse como pecados y como virtudes los actos internos del hombre. Lo destacaba ya San Pablo en referencia a la moral del Antiguo Testamento. San Pablo decía, porque no es judío el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la circuncisión exterior de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión la del corazón, según el espíritu, no según la letra. Entonces, ¿cuán importante es mi interior? Es trabajar por mi interior. Muchos no trabajamos por mi interioridad, ¿no? ¿Y cómo se trabaja la interioridad? En primer lugar, es tratar de buscar espacios de silencio. Cuando nosotros hablamos del diálogo con Dios, ay, no, yo siempre dialogo con Dios, pero soy solo yo la que hablo. Porque ¿en qué momento lo escucho? ¿En qué momento hago silencio para escuchar a Dios? ¿No?
Eso es importante. Entonces, el silencio, para yo cargar mi interioridad, para yo hacer crecer mi interioridad, es importante el silencio. Es importante la oración, pero una oración donde yo hablo y escucho. Yo hablo y escucho la palabra de Dios, ¿no? Es importante también la meditación, donde yo soy capaz de aplicar la palabra de Dios a mi propia vida y descubrir cuáles son mis fallas, ¿no? Cuáles son mis debilidades. Entonces, la vida interior, que incluye la oración y la reflexión, permite al creyente estar en comunión con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuán importante es que sepamos cultivar, así como cultivamos el exterior también. Ay, que queremos vernos bonitos, queremos vernos limpios, queremos vernos bien flaquitos, no sé qué más, bien vestidos. Así también tenemos que cultivar nuestra vida interior. Cuán importante es para Jesús y cuán importante es para que nosotros crezcamos también, ¿no? Entonces, lo más importante no es el exterior, que también es importante, porque es importante que estemos limpios, es importante que vayamos, que hagamos cosas, ¿no? Pero también es importante lo interior. ¿Ah? Eso nos dice Jesús, es una clave para entender la moralidad en el Nuevo Testamento. Ahora, la moral cristiana asume las actitudes fundamentales del ser humano. Para yo ser una persona que vive mi moralidad, yo tengo que ser una persona no solamente de actos, sino de actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Las actitudes son mis valores, mis creencias, es esa vida interior que me hace crecer. Esas son las actitudes con las que realizo los actos. Ah, yo voy a hacer una actividad, perfecto, pero yo hago esta actividad para recaudar fondos para esa persona, perfecto, ese es el acto, yo voy a hacerlo, pero ¿cuáles son mis actitudes? Yo voy a respetar en primer lugar la dignidad de la persona a la que voy a ayudar, ¿no? Porque a veces ayudamos y nos olvidamos de la dignidad de las personas a las que ayudamos y no las hacemos quedar como inútiles, como pobrecitas que nada tienen y nada consiguen por sí solas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud es de respeto hacia esa persona, de respeto hacia aquellos que pueden o no pueden ayudar, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar en mis actitudes, ¿no? La moral cristiana asume estas actitudes. Es una moral más que de actos, de actitudes, ¿no? Viene en consonancia con lo anterior, ¿no? Una moral de actitudes se refiere al conjunto de creencias, valores que una persona tiene sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, bueno y malo, justo e injusto, y que influyen en sus decisiones y acciones. ¿Ah? En esencia, es la forma en que una persona se posiciona frente a la moralidad, moldeándose por sus experiencias, cultura y socialización. Entonces, qué importante es que vayamos cultivando esas actitudes que hagan que nuestros actos sean valiosos, ¿no? No solamente para las personas, para mí y también para Dios. Bien, otra clave para entender la moral en el Nuevo Testamento. La moral del Nuevo Testamento contiene prohibiciones, pero fundamentalmente es una moral que destaca lo que se debe hacer más de lo que se ha de evitar. Fíjense, esta es una gran crítica que se nos hace a nosotros los cristianos, los católicos, ¿no? No, yo no soy católico porque todo es que te prohíben esto, que te prohíben el otro, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer el otro. Y no es cierto. En principio, los mandamientos sí son un conjunto de prohibiciones, pero son un conjunto de prohibiciones porque nos ayudan
a ser felices, nos ayudan a vivir mejor, a vivir de una forma más humanizada. ¿No? Entonces, pero no son solo prohibiciones. Dice, la moral del Nuevo Testamento contiene prohibiciones, pero fundamentalmente es una moral que destaca lo que se debe hacer, más de lo que se ha de evitar. Fíjense que una de las grandes características de la predicación de Jesucristo es hacer el bien. Nos enseña a hacer el bien, no a escondernos para evitar pecar, ni para evitar la tentación, encerrarnos en un fuerte, no, sino a hacer también, a hacer el bien. Ese es el gran pecado de omisión, ¿verdad? A veces, no, yo no salgo, yo no trabajo en eso, yo no hago esto porque no me puedo equivocar y puedo lastimar a alguien. Bueno, pero ¿qué estás haciendo de bien entonces? Profesora, disculpe. Buenas noches, le saluda Ramón de Parroquia Pangoa. Hola Ramón, ¿cómo estás? Sí, quería replicar en la clase lo que está dictando es la realidad, profesora, porque acá en mi comunidad hay una iglesia de evangélicos que le están prohibiendo todo, que, y que ya no vaya a la fiesta, que se olviden de todo, ya no toma, dice, ya no, esa cosa, lo que está diciendo usted es la realidad. Encima son evangélicos, después hacen problemas, mientras que los católicos a veces no hacemos problemas, y es lo que estoy replicando, lo que estás diciendo es la realidad, lo que hay evangélicos que está prohibiendo a tomar nuestras bebidas, por decir un ejemplo, masato, y no lo dejan tomar. Eso es lo que quería decir, profesora. Muchas gracias, Ramón. Pero, ojo, ten cuidado, pues de repente tú tomas demasiado. Entonces, por eso dicen, ah, no, a ver, el Ramón toma demasiado y por ahí se va. No, 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 no hay que tomar mejor nada. Entonces, por eso hay que dar también buen testimonio. A nosotros no se nos prohíbe tomar un vinito, tomar un masato, no sé, pero emborracharnos y dar pena por el camino, eso sí se nos dice, no, tengan cuidado, eso no es tan moral, ¿verdad? Entonces, tienes razón, Ramón. A veces pensamos que la fe es una fe llena de prohibiciones. No podemos hacer nada, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay pecados de omisión también. Pecados de omisión. Es aquello que yo dejo de hacer, ¿no? Pensando que hago el bien, pensando que hago bien, apartándome de todo, dejo de hacer muchas cosas buenas, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los pecados de omisión. Dice, es una vieja acusación la que se hace a la moral cristiana cuando se le inculpa de ser una moral negativa que se caracteriza por el no actuar, es decir, se es moralmente bueno, dicen en la medida en que se evita el pecado. Y es cierto, se es moralmente bueno en la medida que se evita el pecado, pero se es moralmente bueno en la medida en que tratamos de hacer el bien. Jesús nos enseñó siempre a hacer el bien, a hacer el bien, ¿verdad? Entonces, no es nuestra religión, no es una religión de prohibiciones y no se nos puede prohibir cosas que son tan humanas, ¿no? Son tan humanas como el compartir en una fiesta, eso no se nos prohíbe. Tomar un vino, el comer algo rico un día, que estamos celebrando algo, eso no se nos puede prohibir porque no estamos ofendiendo a nada. Es malo eso cuando, por ejemplo, tomamos una copita de vino y después queremos tomar otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y en primer lugar nos gastamos toda la plata y en segundo lugar damos un mal espectáculo, ¿verdad?
Entonces, eso sí es malo. Pero divertirnos, no, no, hay que ser alegres. Jesús también estaba en unas bodas, en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Y tomó vino. Entonces, no es algo que se nos prohíba. Si algo destaca el mensaje moral cristiano, es no tanto el mal a evitar, cuanto la necesidad de ejercer el bien, ¿no? Es decir, ¿a qué se nos invita? Se nos invita más que a evitar el mal, a hacer el bien, ¿no? A evitar el mal también, ¿no? Hay que evitar la tentación, hay que evitar el pecado, pero también tenemos que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. Bien. Luego, acá dice, y es que los pecados de omisión que acompañan con frecuencia una vida moralmente honrada van directamente, van directamente contra el plan bíblico sobre el hombre, dado que Dios le ha confiado la perfección de su obra, continuarla y completarla. En ocasiones se le imputa a Dios la injusticia que existe en el mundo y se le hace responsable de ese mal, cuando en realidad es la ineficacia del hombre la que ha engendrado tanta miseria que se levanta insultante contra el plan de Dios. Es decir, muchas veces nosotros somos cómplices de la inacción que hay en nuestra sociedad, que hay en nuestra comunidad. No, yo no me comprometo, es meterse en problemas. No, yo no me comprometo porque ay, voy a pelearme con tal persona. No, y vamos dejando de hacer el bien, vamos dejando de hacer cosas que podrían estar muy bien y que podrían ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, cuando se le echa la culpa a Dios, no, Dios es el culpable de que haya tantas guerras, de que haya tantas... No, nosotros también, nosotros somos los culpables porque muchas veces somos indiferentes ante los problemas. El cristiano a quien se le ha confiado continuar la obra de la creación, fíjense, cuando nosotros hacemos el bien, estamos continuando con la obra de la creación. Estamos ayudando a Dios en la obra de la creación, ¿no? Dice, el cristiano a quien se le ha confiado continuar la obra de la creación iniciada por Dios, se acusará de pecados de robo, de pecados de la carne y de hurtos, pero también, o sea, esos pecados a veces los cometemos, ¿verdad? Dice, pero también debe acusarse de que exista una sociedad que permite y fomenta esos pecados, pues como escribe el apóstol Santiago, al que sabe hacer el bien y no lo hace, se le imputa el pecado. Fíjense, esto es fuerte, ¿no? Porque cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas ay, para no meternos en problemas o en dificultades y hemos dejado de hacer el bien. ¿Mm? Y nuestra fe, nuestra moral cristiana nos dice que hay que hacer, porque cuando hacemos el bien estamos continuando con la obra creadora de Dios. Bien, otra clave para entender esta moral cristiana es que esta se mide no por la ley de lo justo, sino de la perfección. Fíjense, o sea, es exigente. Ser católico es asumir muchas exigencias. No es así, ya yo soy católico porque me bauticé y listo, ya estoy. No, es exigente. Jesús es exigente, ¿no? Dice, en la misma predicación de las bienaventuranzas, Jesús no condena tan solo lo que podríamos denominar pecados graves, sino los pecados leves y pequeños. Pequeños defectos, dice, pero no sé si estará bien, no sé por qué lo puse. Lo expresa con la contraposición entre lo que ellos practican y lo que él propone. Se dijo a los antiguos, yo sin embargo os digo, eso es lo que nos dice Jesús, ¿no? Y Jesús, en virtud de esa exigencia, prohíbe el homicidio, el adulterio y el perjurio, que son pecados graves, pero asimismo condena las faltas leves contra el amor, los pensamientos menos puros y las verdades a medias, ¿no? En Mateo 5, 17 para adelante, hasta el 44 y un poco más, ahí hay muy buena fuente de moralidad que nos enseña Jesús, ¿no? De lo que es la moral.
Y él dice, sea vuestra palabra sí o no, pero no estemos que sí, que no, que puede ser, que tal vez, no, tienen que ser directos y claros. Y dice, condena los pecados graves, pero también los pecados que para nosotros a veces, no, no, son pequeños, no, es que todo el mundo miente, entonces yo también miento, no, es una mentira piadosa, no, es que yo le, yo le saqué esa plata, pero él tiene plata, o sea, no, no hay problema. ¿Eh? Esas cosas que a veces nosotros disculpamos, Jesús también las ve y dice, no, 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 en lo pequeño y en lo grande, en todo hay que ser moral, hay que ser honesto, hay que tener valores. ¿Mm? Bien, ¿qué más nos dice acá? Dice, como consecuencia, la moral cristiana en sí misma no admite grados. O sea, no hay, ay, chiquito, es un pecado chiquito, es un pecado grande. No, es un pecado. Tanto el mandamiento del amor en el que se fundamenta como el cumplimiento de la voluntad divina, que es la norma suprema del actuar moral del cristiano, connotan una entrega de totalidad. El amor exigido difícilmente calcula medidas. Por eso nos pide, amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma. No hay medias tintas acá, no. Sí, yo amo a Dios los domingos que voy a misa, pero después hago todo lo contrario a lo que Dios me pide, ¿no? No, no. Nos exige todo el corazón, todo el alma, ¿no? Y el cumplimiento de la voluntad divina es indivisible, dado que no admite excepciones. Ah, no, yo este día sí y al otro día no. Esto hago porque, en fin, me pareció bueno hoy día, pero al otro día no, no. En ese sentido, la conducta cristiana es moral de respuesta. Es una moral de respuesta, lo que decíamos, ¿no? Primero es el don y luego es la ley. Acá es primero es el don, es la llamada de Dios y luego es nuestra respuesta. Entonces la moral, la conducta cristiana es una moral de respuesta a la llamada de Dios. Y si esta, la llamada de Dios, es generosa, es gratuita, es total, entonces la respuesta debe ser total, gratuita, generosa, ¿no? Eso es. Bien, vamos a ver otro. Dice, Jesús no absolutiza los preceptos, pero la ética cristiana contiene preceptos absolutos. Mira, la moral predicada por Jesucristo contiene preceptos absolutos, es decir, valen totalmente. Por ejemplo, el precepto del amor a Dios. No se puede decir, ay, no, bueno, yo amo a Dios tal día y tal día. No. O yo amo a Dios un poquito ahora y mañana otro poquito. No. El amor a Dios es total. Ese es un precepto absoluto. Pero hay otros preceptos que Jesús no los absolutiza, no los hace absolutos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que el sábado para los judíos era un día, pero Jesús era judío, ¿no? Y era un día, pero que había que respetar y no se hacía nada, ¿no? Y sin embargo Jesús no lo volvió absoluto, ¿no? Porque él en sábado curó cuando estaba prohibido. ¿Y él qué dijo? Dijo, el ser humano es antes que cualquier precepto. El ser humano. Dice, la ley estaba hecha para el hombre y no el hombre para la ley. ¿Mm? En la moral cristiana, los preceptos absolutos, como el amor, la verdad y la santidad de la vida, se consideran inquebrantables y fundamentales para la vida cristiana. O sea, hay preceptos absolutos, pero hay otros que no. Por ejemplo, santificar las fiestas. Y yo les pongo mi ejemplo, mi caso. Se supone que tenemos que ir a misa todos los domingos. Es obligatorio, ¿no? Y si podemos ir todos los días, mejor. Yo cuando estaba en San Ramón trataba de ir todos los días, porque comencé a amar la celebración de la Santa Misa, ¿no? Porque al comienzo tampoco no era tan afín, pero en fin. Bueno, entonces yo vivo en una casita de campo. Estoy cerca a una capilla
pero para ir a la capilla tengo que cruzar un río y tengo que caminar un montón. En la capilla no hay misa, sino dos veces al mes, ¿no? Para ir a misa, entonces todos los domingos tendría que ir a San Ramón. Pero para ir a San Ramón, en tiempos de lluvia, yo tengo que cruzar el río. Y ese río, cuando carga, ese río nadie lo cruza. Nadie lo cruza. No se puede cruzar, ¿no? Entonces, santificar las fiestas es obligatorio. Pero en mi caso, y en el caso de muchas personas, que no podemos porque la naturaleza nos lo impide, Dios no nos va a ver mal, ¿no? Entonces yo puedo de repente aquí escuchar la misa por la televisión. Fíjense que no es algo que me guste ni es algo que quiero, pero es algo que he aceptado, ¿m? Porque son las inconveniencias de vivir en una casita de campo, rodeada de naturaleza, sin vecinos, pero con también dificultades, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay cosas que son absolutas, hay preceptos absolutos, preceptos morales absolutos, pero hay otros que no, que son de acuerdo a la realidad de la persona. Y eso tenemos que saberlo y eso tenemos que verlo para no juzgar tampoco a los demás. Y para nosotros tampoco no estar, ay, no, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no hice? Yo al comienzo estaba así, ay, no, pero ¿por qué? Yo quiero ir, no quiero ir. Pero varias veces que he intentado, una vez casi me lleva el río, ¿no? Y otras veces ya no, simplemente me quedaba esperando y horas ahí, nadie, no podía, ¿no? Entonces, pero uno tiene que también saber cuándo hay una exigencia y cuándo, si no se puede, pues no nos vamos a traumar, ¿no? Por eso. Bueno, en la moral cristiana, los preceptos absolutos, ya lo habíamos dicho, como el amor. Y fíjense, lo estoy repitiendo, ¿ah? Lo estoy repitiendo. En la moral cristiana, los preceptos absolutos, como el amor, la verdad y la santidad de la vida, se consideran inquebrantables y fundamentales para la vida cristiana. Inquebrantables. Bien. La moral predicada por Jesucristo, la moral predicada por Jesucristo hace una relación al premio y al castigo. Esto es importante, por favor, esto es importante. Miren, estas dos categorías de premio y castigo son constantes en la predicación de Jesús y de los apóstoles. Jesucristo predicaba fundamentalmente el perdón. Él anuncia la buena nueva que se caracteriza por la conversión interior y el perdón divino, por la restauración de la justicia y de la santidad, y porque reinará la paz y el gozo, ¿no? Entonces, Jesús predicaba principalmente el perdón de Dios. Y nosotros lo conocemos a Dios como un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que está atento a nosotros, un Dios que nos disculpa una y otra vez, ¿no? Incluso San Juan Bautista lo presenta a Jesús como el que quita el pecado del mundo, es decir, nos borra todo el pecado, ¿no? La vida histórica de Jesucristo a lo largo de su predicación confirma esta misión. Él vino a salvar a los pecadores y eso está en nosotros bien presente. Jesús vino a salvar a los pecadores. Fíjense, pero ahí espérense todavía porque ahí viene lo demás. Es la actitud fundamental de Jesús frente al pecado del hombre. ¿Cuál es? El perdón. Toda su prédica es sobre el perdón, sobre la misericordia de Dios, ¿no? De aquí que se presente perdonando situaciones incluso límite de la existencia humana, ¿no? Las conductas más terribles que había, la mujer adúltera, el hombre que robaba, etcétera, el ladrón al que perdonó justo cuando lo estaba crucificando, es decir, Jesús perdonó a todos. Jesús
nos enseña entonces a perdonar y nos enseña que es un Dios que perdona, que sabe perdonar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, la predicación de Jesús evoca su doctrina sobre el premio y el castigo, la existencia y la condenación para las... Ya. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que Jesús, que Dios es un Dios del perdón y de la misericordia, lo que es. Pero nos hemos olvidado la segunda parte, que Dios también exige, que Dios también nos pide una retribución, que Dios también pide una respuesta de nosotros, ¿no? Dice, la predicación de Jesús evoca su doctrina sobre el premio y el castigo, la existencia de la condenación para los que no sean fieles a su doctrina y la posibilidad real de un castigo eterno de aquellos que se mantengan en sus pecados. Eso casi no lo predicamos, eso casi no lo hablamos, pero Jesús nos habla de que hay un Dios misericordioso, un Dios que perdona, pero también nos dice que es un Dios justo, que nos está invitando continuamente a la conversión, que nos está invitando continuamente a pedir perdón y que nos perdona, pero que hay, hay muchas veces en los que no queremos recibir el perdón de Dios. Simplemente nos alejamos y no queremos saber nada de la conversión, no queremos saber nada de ese perdón que se nos está ofreciendo. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios con estas personas? Él mismo ha dicho, los buenos y a la izquierda los que no han querido aceptar el perdón de Dios. Entonces, fíjense, no solamente quedémonos en ese Dios misericordioso, en ese Dios que perdona, que es lo fundamental, sino que también pensemos que tenemos que dar una respuesta, que estamos obligados a dar una respuesta, ¿no? Porque si no respondemos, si no queremos, si nos hacemos los locos, si nos volteamos frente al perdón de Dios, ya no me importa, ya será después cuando sea viejito, cuidado, porque hoy puede ser tu último día. ¿Mm? ¿Y qué vas a hacer en el juicio? Si no has pedido perdón, si no te has arrepentido, si no te has convertido ahora, ya después no vas a poder hacerlo. ¿Y qué te espera? ¿Qué nos espera? Entonces, no nos olvidemos, porque yo siempre he hablado del perdón, de la misericordia de Dios, pero muy pocas veces hablamos de la respuesta que debemos dar y de que también Dios es un Dios justo y que nos dice, bueno, tú no te has querido, yo te he dado miles de oportunidades y no te has querido salvar. Recuerdo ahora un cuento que me viene a la memoria de una lluvia, que hubo una inundación terrible y entonces uno de estos jóvenes muy de grupo católico, estaba ahí en su casa y el agua venía, el río se la llevaba y el agua inundaba la primera planta y él se subía, inundaba la segunda planta y él se subía. Y cuando ya estaba arriba y el agua ya lo inundaba, pasó una barquita y le dice, oye, ven, sube a la barca. No, 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 estoy esperando. Y él esperaba que Jesús lo salve, ¿no? Y entonces, no, bueno, pues quieres va a ahogar ahí, ya se fueron. Pasó otra barca y pasaron otra barca y no subía ninguna porque él decía, Jesús me va a salvar, Jesús me va a salvar. Y al final se ahogó, ¿no? Y cuando llegó al cielo le dice a Jesús, le dice, pero Jesús, ¿por qué no me salvaste? Y Jesús le dice, hijo, ¿cuántas barcas te mandé para que te salves y en ninguna quisiste subir? Eso nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones de perdón tenemos y no queremos? Esperamos algo extraordinario, algo, no sé, algo excepcional y entonces, y corremos el riesgo de no salvarnos, ¿no?
Bueno, a esas. Listo, acabamos. La moral cristiana es una moral de la gracia, ¿no? Dice, a partir del día en que Cristo trajo a los hombres el don de Dios, es decir, a partir del día en que Cristo trajo a los hombres la salvación, la moral ya no será obediencia a los preceptos, sino el correcto e íntegro despliegue de una nueva vida. Es decir, a partir de que Dios nos salva, nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Ya no obedecemos por obedecer, ya amamos. Y cuando amamos, todo, todo fluye, todo es mucho más fácil, ¿no? Eh, Dice, esta es la esencia de la moral cristiana. Esa gracia que se nos da primero en el bautismo, ¿no? Dice, el bautismo introduce al cristiano en un nuevo ámbito de existencia. De él se origina el hombre nuevo, por lo que la moral cristiana, como afirma el Vaticano II, es una moral bautismal, es una moral de la gracia. Dios quiere que nos salvemos. Dios nos ama tanto que quiere que nos salvemos. Somos sus criaturas, somos su hechura y por lo tanto nos quiere salvos, ¿no? Pero somos nosotros los que rechazamos esta salvación. La moral cristiana es una moral de la gracia. Se nos da como un regalo para que podamos vivir felices, pero a veces no la aceptamos, ¿no? La moral cristiana es una ética para la libertad, ¿no? Está basada en la libertad. Jesús nos quiere libres, somos libres. Y lo que decíamos antes, está en nosotros ejercer esa libertad para el bien. Porque muchas veces decimos, libertad, sí, sí, no, yo hago con mi cuerpo, yo hago con lo que tengo, yo hago con lo que quiero, porque es mío, soy libre. Esa no es libertad. La libertad es siempre responsabilidad dirigida hacia Dios, ¿no? Bien, vamos avanzando un poco más porque ya va a ser las 9. La dimensión escatológica de la moral cristiana. Esto es, miren, fíjense, esto es bonito, esto es importante. ¿Cuál es la dimensión escatológica? Es esa que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta dimensión en la moral, tenemos que descubrir que hay un inicio, o sea, nosotros tenemos un principio. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, somos hechura de Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Dios, hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia Dios. Entonces, este es un camino de tránsito. Benedicto XVI decía, soy peregrino, soy un peregrino en esta tierra. Eso es lo que somos todos, peregrinos en esta tierra. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces creemos que somos eternos, que estamos enquistados aquí para la eternidad y vivimos como si esta fuera nuestra vida eterna y descuidamos el futuro, descuidamos nuestra vida eterna, ¿no? Por vivir esta vida terrena, ¿no? Y entonces en este sentido tenemos que escuchar los consejos del Señor que nos dice, no os inquietéis por vuestra vida, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, ¿no? Entonces, así debemos vivir acá, sabiendo de que estamos de paso. Cuando nosotros descubrimos esto, ya las cosas terrenas, todos los sufrimientos que tenemos, todos los problemas económicos, van a seguir viniendo, pero ya no nos van a afectar tanto, porque vamos a decir, caramba, lo voy a pasar, porque al final, si yo sigo siendo fiel, si yo sigo siendo honrado, me espera una vida eterna. Acá vivimos ¿cuántos? 60, 70, 80 años. La vida eterna nos espera, ¿no? Y dice, y todo es,
Y el cristiano debe vivir en el tiempo en vigilancia, con perseverancia, venciendo con fortaleza las dificultades de esta vida, ¿no? Con sobriedad, sabiendo que las cosas visibles son temporales, las invisibles son eternas. Que no tenemos aquí morada permanente, sino que buscamos la futura, ¿no? Esta es la dimensión escatológica de la moral cristiana. Entonces, todo esto, queridos alumnos, es para que entendamos cuáles son las claves de la moral cristiana, de la moral social cristiana. Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar y van a tener un trabajo. Miren, yo, dos cositas sobre los trabajos. En primer lugar, lo que está aquí, las preguntas, son de la exposición, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan, van a encontrar las respuestas, ¿bien? Entonces, algunos me han dado respuestas sobre el contenido de la charla, pero también me gustaría que toquen. Eso es uno. Otra cosa es, los que me hacen los trabajos a mano, por favor, yo soy un poco lenta para entender las diferentes letras y soy medio ciega, entonces háganme clarito. Si lo van a hacer a mano, yo no tengo ningún inconveniente en recibirlos, pero por favor, con letra grande, y si toman tomen la foto cerca, de tal manera, ¿ya? Eso es. Luego también hay hay un trabajo de una calificar porque no lo he podido bajar, no lo he podido abrir, ¿ya? Entonces, si por favor me lo puede enviar de nuevo, en otra modalidad o en algo, Rosa Iris Tinoco Onofres de la primera clase, ¿ya? Entonces, eso. Y hasta aquí entonces, ya van a ser las 9. Si alguien tiene una pregunta rapidita o una aportación, disculpe más bien que me he extendido un poco y ustedes dirán. Hermanita. Buenas noches, hermanita. Ya han indicado los que han colgado de Es la la plataforma. misma que yo le hice llegar a su WhatsApp. Es la misma. Usted ya me calificó, ya tengo Ya, nota. Usted me ajá, dijo que tenía 18. ya, tú eres Esteban, No, yo soy Rosa Iris. Rosa Iris, ¿cuál es tu apellido? Tinoco Onofre. Rosa Yo le Iris mandé a su Tinoco. WhatsApp. Ah, eres Ajá, tú, Rosa Iris, ya, ya, sí, ya. sí, Entonces, sí, déjame revisar. Tú me has enviado sí, por WhatsApp. sí, la primera semana del mes pasado le Ya, mandé. un favor, Sí. yo te voy a tomar en cuenta, pero dime, ¿me lo puedes reenviar? Porque no lo tengo. Ah, entonces, pero el de la esta no lo puedo ver. Rosa El de Iris, el de la la plataforma no lo puedo abrir, no lo puedo intentar. y entonces ahorita lo puedo volver a mandar a su WhatsApp Si o lo quieres cargo, volverlo lo a cargo colgar, bien. Si al quieres mandarlo sistema. al WhatsApp, también. Pero mándamelo de nuevo porque no te he calificado por esto. No, Maestra, buenas usted me noches. dijo que tenía 18. Usted me dijo que ya tenía 18. Cuando le Entonces, si mando lo tienes que me ha mandado. 18, tiene que estar en algún lugar tu 18, pero no lo tengo yo anotado y no sé qué raro. Déjame Ya, le voy revisar, a mandar, entonces, le voy porque a puedo mandar haberme equivocado. ¿Ya? ya, voy a volver a mandar a su Ya, WhatsApp. ya, ya, listo. Maestra, buenas Gracias. Ujú. noches.
Buenas noches. Maestra, recién me he reincorporado 2 semanas y sobre ¿Ya? los trabajos lo estaba subiendo a la plataforma. ¿Se le va a enviar a su WhatsApp, maestra? Mira, si lo pueden colgar en la plataforma, mucho mejor, porque es ahí el lugar oficial para que entreguen sus trabajos. Pero en algunos casos, si no les funciona, si hay algún problema, pueden hacerlo a mi WhatsApp, pero preferentemente en la plataforma. Muchas gracias, maestra. Ujú, muy bien. Maestra, buenas noches. Mariela, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Porque en verdad como que uno se olvida estos puntos importantes y muy preciso, Ya. mira, muy preciso el tema de hoy porque yo siento que